Ok, iniciamos entonces esta segunda unidad que está asociada a materializar lo que vimos en teoría y que tiene relación con el calor a la salida de los gases a través de una cámara de combustión, en donde se pide determinar el calor generado por la combustión del metano y que se alimenta ahí a razón de 20 moles a la hora a una temperatura 80, y también se alimentan 120 moles de aire. Ahí está a 25 grados Celsius, lo que es una buena noticia. Y prácticamente está la temperatura referencia. Y considera una conversión del 70%, es baja la conversión, generando gases a la salida en 190 grados Celsius. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagrama de proceso. Es lo primero que hay que hacer en estos ejercicios. Y el diagrama de proceso, en este caso, estaría dado por un recipiente, un recipiente que tiene al menos dos entradas, como la que habíamos visto anteriormente, y esas son las que vamos a dibujar. En este caso tendríamos una corriente, que sería la entrada, otra corriente que sería la por donde entra el, el aire, por aquí estaría entrando el aire, ahí entra el aire y por aquí entra el combustible. Y sale el producto. Entonces, ¿qué hay que saber de esto? Es que en la entrada estaría el combustible, y vamos a anotar con 1. En la entrada, esta sería la entrada 1, esta sería la entrada 2, esta sería la salida 3. Eso es lo primero que hay que hacer en un diagrama de proceso. Entendiendo entonces que por la 1 va a entrar el combustible, por ahí va a entrar el componente 1, o sea, CH4, y por acá va a entrar el aire, y el aire dijimos que está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Y por este otro lado salen todos. ¿Por qué? Porque hay porcentaje de conversión. Cuando hay porcentaje de conversión, salen todos, sin excepción de regla. Entonces estarían saliendo todos los reactantes, más estos nuevos productos que son dióxido de carbono y agua. Y esa sería más o menos la historia de lo que estaría desarrollado en este diagrama de proceso, así bien a la rápida. Entonces, ese es más o menos lo que habría que bosquejar, y luego se espera también que en ese diagrama ustedes puedan incorporar los datos, porque este gran ayuda en un diagrama de proceso incorporar los datos. Deberíamos llegar a un diagrama más o menos como este que está acá, ¿sí? Algo así. Entonces, ese diagrama ahí establece lo que comentamos. El 1, vamos a comenzar a trabajar inmediatamente con la nomenclatura, recordando tiempos anteriores, nomenclatura, y establecíamos como número 1 para el para el combustible, que en este caso es CH4. El componente 2, que lo vamos a dejar para el oxígeno. El componente 3, que lo vamos a dejar para el nitrógeno. Componente 4, lo vamos a reservar para, esta componente 4 que lo vamos a reservar para el agua, y el componente 5 que lo vamos a dejar para el CO2. Ahí estamos. Eso vendrían siendo los componentes. Ahora, si recordamos la nomenclatura, y como tenemos la reacción química igualada, entonces podemos empezar a avanzar con el sigma R, si lo recuerdan. Entonces, dado que el metano, que es el combustible, está en la entrada, es reactante, entendemos entonces que se trata de un sigma R negativo porque es reactante. Entonces me quedaría como menos R, menos R. Permítanme entrar a gente porque no puedo escribir. Ahí sí. Luego el oxígeno es reactante, su coeficiente estequiométrico es -2 porque es reactante, por eso es menos 2R, me faltó ponerle menos 2R.
Nitrógeno no forma parte de la reacción, así que se omite, no se pone nada o se le pone cualquier cosa, pero no hay reacción, Profe, pero esa ecuación no está balanceada. ¿no? Ah, no, sí, sí está balanceada. Estoy mal yo. Ya, ok, perfecto. No, pero es bueno siempre chequearla, así que agradecimiento porque eventualmente podría ocurrir que no esté bien igualada, así que no, bien, bienvenido. Avanzamos entonces. El agua ahora es producto. Entonces, el agua como producto nos queda como más 2R. Le ponemos el signo más reforzando de que va a estar en la sumatoria del algoritmo de balance. Un poco para recordar, en la parte superior lo voy a anotar. Por aquí lo voy a poner. Recordando que moles de salida igual a moles de entrada más. Voy a poner sigma, que no encuentro el sigma, y voy a poner mucho en eso. Eh, moles de salida igual moles de entrada más sigma R, que cuando entra gente dejo de escribir, no me doy cuenta. Ya, esta fórmula que está acá atrás, digamos la parte superior, es la fórmula que estamos ocupando el algoritmo balance y esta nomenclatura nos ayuda a la última porción del algoritmo balance, que es el sigma R. Aquí estamos poniendo nosotros el sigma R. Entonces, sigma R después lo leemos en la nomenclatura y sale más fácil hacer el balance. Nos queda el último, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está como un producto, así que sería menos R. Eso nos va a ayudar mucho en los balances. Yo aproveché también de poner algunos datos adicionales. Estos datos vienen dados, así que los vamos a mover un poquito más abajo a la parte de datos para que se entienda que esos fueron obtenidos y forman parte del ejercicio y no son de otra manera. Entonces, dado que esta información la estamos leyendo desde ahí, podríamos inmediatamente poner acá delta H, Profe, ¿sí? Profe, disculpe, ¿el CO2. tiempo es CO2 es más R o menos R? Ah, gracias, más R, más R, más R porque es reactante, perdón, producto. Ahí está, pues. Gracias por la corrección. Excelente que esté despertando la gente. Entonces, delta H formación. Hay que recordar que todo lo que nosotros vamos a hacer, fíjense aquí aparece todo el mol, 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 y luego cuando hagamos cálculos de entalpía, vamos a tener que ocupar los CP, y los CP están acá abajo y que están dados por Joule Kelvin. Yo también copié ya estos valores, que no es sencillo porque hay que estar leyendo uno a uno, no equivocarse, porque genera después errores, por cierto. Entonces, vamos a trabajar en Joule, ¿vale? ¿De dónde salieron esos datos que acabo de yo copiar acá? Salieron de esta otra tabla que está aquí. Esta es otra tabla que corresponde a calores de formación estándar en kilocalorías gramo mol o kilocalorías mol. Y de ahí fue sacado el valor de cada uno de los calores de formación. Son los que están ahí en kilocalorías. Este ejercicio yo se los voy a pasar, este ejercicio, y en el mismo ejercicio aparece el proceso, el diagrama de proceso, y como anexo aparecen estas tablitas, ¿sí? Ahí yo creo que, como ya las saqué yo, se las voy a pegar, al menos de las que utilicé para resolver este ejercicio. En delta H, entonces, hay que hacerle un tratamiento. Decíamos que hay una relación entre las calorías y los joules. Entonces, si alguien la recuerda, ¿cuánto es la relación de caloría-joule? Una caloría tiene ¿cuántos joules? O la vimos recién. 4,184. Ojalá que la noten porque es útil para todos los ejercicios que vengan de balance de energía. Una caloría equivale a 4,184 joules. Entonces, tengo delta H formación a 25 del metano. Entonces, si lo tengo en kilocaloría, y una kilocaloría vale 4,184, y como tengo 17, entonces va a ser 17 por este valor, y me da la cantidad en joule.
Entonces, como estoy multiplicando kilocalorías, es equivalente a que sean kilojoule. Entonces va a quedar kilojoule, también acá kilojoule sobre mol. Kilojoule mol. El oxígeno, ya habíamos soplado que el oxígeno, por ser compuesto molecular, entonces tampoco lleva, ahí ya su valor sabemos que es 0. Hasta el momento no puedo anotar aquí, ahí sí. Nitrógeno, ¿cuánto es? 0, porque también es molécula. El agua, ahí aparece el agua, entonces el agua sería 57 kilocalorías multiplicado por 184, me da el valor de 241 y algo. Permítanme ingresar más personas. Ahora voy a calcular el dióxido de carbono. El dióxido de carbono sería 94 multiplicado por 461. Ahí está. Entonces, lo único que hicimos acá fue llevar las ecuaciones, o en realidad las ecuaciones, cambio de unidades hicimos. Cambio de unidades para facilidad de cálculo nomás, nada más que eso. Que vamos a llevar todo después, en vez de estar haciendo los cálculos de transformación de unidad al final, lo hacemos al principio y no desgastarnos después en las transformaciones. Entonces ya lo tenemos todo en Java. Ya, veíamos entonces en la clase anterior, paso número 1 corresponde a la nomenclatura, que yo diría que estamos más que perfectos con la nomenclatura, no hay que hacer nada más. No dice nomenclatura. Nomenclatura. Ahí sí. Qué terrible. Paso 2, número 2, hablaríamos entonces de los datos. Datos. De aquí, claro, los datos, pusimos estos datos ahí, pero ahora vienen los datos relacionados al diagrama proceso que tenemos acá. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo como datos proporcionados aquí en el ejercicio. Entonces, dentro de lo que tenemos aquí, lo podemos ver en el diagrama proceso, más rapidito. T1, que está medido en Celsius. Los vamos a llevar a Kelvin. Y la razón es que el CP hay que ir adelantándose en los trabajos de conversión de unidades. Fíjense, el CP está en Joule Kelvin. Entonces hay que llevar a Kelvin. Entonces la temperatura 1, que está en 80, ¿cómo llevo a Kelvin? Sumándole 273. De ahí está en Kelvin. Ahí tenemos la temperatura en Kelvin. Y ahora hacemos lo mismo con el resto de las otras temperaturas. Vamos con T2. T2 también va a estar en Kelvin. Va a ser igual a T2. Dice 25. Entonces pongo 25 más 273 y eso me da 298 Kelvin. Sigo avanzando. T3. Esto, Kelvin signo igual. Y la temperatura 3 es dato, sí, es dato también. Entonces sería más 190 más 273. 273. Ahí está. Voy a verificar. Primero son 80 grados, luego son 25 grados en la 2, 25 grados, vamos bien ahí, y luego 190 en la 3. Está perfecto, están bien los cálculos hechos. Luego, datos de la entrada, tengo N1. N1, recuerden que es el combustible, y esto está en mol hora. Mol hora. Me faltó un paréntesis acá. Mol hora. Y eso va a ser igual a 20. Ese es el dato. Sí. Estos vendrían siendo los datos. Eso es por el lado de los moles. Pero creo que también está el del aire. Creo que sí. Sí. Tenemos ahí N2 vale 120. Entonces pongo N2, que también son mol hora, sin igual, y esto vale 120. 120. Nótese que tenemos información también de las composiciones en la corriente 2. Entonces ahí vamos a calcular cuánto vale el componente 2 en la 2. El componente 2 en la 2, que también va a estar en mol hora, se calcula multiplicando la composición molar
por el flujo molar. De los que no se recuerdan, voy a seguir trabajando con la ecuación de acá. N22 es lo mismo que poner I22, la fracción molar en moles es Y, no X, multiplicado por N2. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, el N22 va a estar dado por el 120, que es el flujo total, multiplicado por la composición, que la voy a poner acá abajo, que no la puse. Entonces, aquí voy a poner I22, no lleva unidades porque es fracción molar, y es 0,21. Ahí está bien. Entonces, el componente 2 en la corriente 2 es 25,2. El componente 3 en la 2 lo puedo obtener por diferencia o puedo hacerlo también por 0,79 por el 120. Cualquiera de las dos opciones es válida. Esto también sería mol hora. Mol hora. Entonces, yo lo voy a hacer sencilla y voy a hacer el delta nomás. 120 menos el 25 tiene que darme la cantidad de aportada por el nitrógeno. Y eso está ahí calculado. ¿Vale? Eso es. Hasta ahí solamente hemos puesto la nomenclatura, los datos. Ese es parte 1, parte 2. Importante saber cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, porque si no vamos a estar como conejillo india. Aquí lo que estamos haciendo es un balance en una cámara de combustión y eso significa que hay que calcular el calor. Y el calor ya lo habíamos visto en la sección teórica. El calor, nuevamente no puedo escribir, ahí sí. El calor va a ser igual al delta H, y vamos a poner aquí delta H la salida, menos el delta H de la entrada, equivalente a otros autores que dicen delta H producto menos delta H reactante, a lo que le debo agregar R, que corresponde a la velocidad de reacción, o la coordenada de reacción, por el delta H de reacción. Esa es la visión panorámica hacia dónde vamos. Para hacer eso, claramente voy a tener que aquí considerar los moles a la salida. ¿Cuáles? Todos los moles a la salida. Y los moles a la entrada. ¿Cuáles? Todos los moles en la entrada. Y el R se entiende por sí solo. Entonces, por eso es vital entender cuáles son los moles que entran y cuáles son los moles que salen. Hasta el minuto no hay ningún conflicto en la entrada porque tenemos la cantidad que entra de combustible y tenemos además la cantidad que entra de oxígeno y de nitrógeno. Debemos calcular por balance cuál es la salida de cada uno de los componentes. ¿Para qué? Por el balance. Nótese que el balance dice moles de salida y dice moles de entrada. Nos obliga a hacer un balance más. Esta es la razón por la que tenemos que pasar necesariamente por hacer esto de la nomenclatura, luego avanzar con los datos, y ahora lo que nos sigue es las restricciones. Entonces, vamos, hasta ahí, ¿alguna duda, consulta en función de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos? Porque eso es importante saber qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Profe, ¿me puede repetir el 94,8? ¿Dónde sale? 4,8, se lo digo al tiro. 4,8, 94,8, N32. Ah, ya. Yo lo hice por diferencia. Hice la diferencia, me posiciono en la corriente 2, y la corriente 2 está formada por oxígeno, que pesa un 21%, y el resto 79% que es nitrógeno. Entonces, el 25,2 lo calculé por 0,21 de 120. Eso da 25,2. Luego, la diferencia de 120 es 94,8. Y eso es de nitrógeno. Ok, eso. ¿Sí? O sea, de otra manera, N2 va a ser igual a N22 más N32. Entonces, como tenemos N2 que es 120, tenemos N22 que es 90, que es 25,2, se despeja el N32 que da 94,8. ¿Vale? Ok. Vale, súper. Ya, entonces ahora vamos a las restricciones, y las restricciones, recordando que la restricción que necesitamos aquí echar mano es a esta que está acá, dice porcentaje de conversión del 70%. Entonces, porcentaje de conversión
Lo vamos a incorporar. Entonces, aquí hablamos de X, XRL de reactivo limitante es igual a 0,7. Es el porcentaje de conversión. Recuerden que para ocupar esta ecuación es vital identificar cuál es el reactivo limitante, no es llegar y usarla, la ecuación. Recordando que el X en cierto, cerrar paréntesis, XRL es igual a menos sigma R, perdón, sigma R dividido por moles de entrada. Esa es la ecuación que vamos a ocupar, ¿vale? Entonces, para ocuparla, necesito saber cuál es el sigma R. ¿De quién? Del reactivo limitante. Entonces, lo que sigue aquí es cálculo del RN, del reactivo limitante. Entonces, esta va a ser sencilla. He hecho correr los de la entrada. El combustible. Entonces, el combustible es N1. Y N1, creo que lo tengo por acá, es 20. Entonces, CH4, que vendría siendo el combustible, perdón, CH4, sería 20. Lo estoy copiando de ahí, 20. Y por otro lado tengo que compararlo con el oxígeno, que es el que forma parte de la reacción. Y el oxígeno es, lo saqué por acá, es el componente 2, ¿sí? Es 25,2, que lo había calculado recién, ¿vale? Entonces ahora lo que tengo que hacer es verificar cuál es el reactivo limitante. Aquí, perdón, aquí deberíamos tener otra cosa. Ahí sí. Ya tenemos 120, dijimos, ¿no? 120 moles de aire. Ya, ok. Entonces, si son 120, el 21% es 25, y ahora el coeficiente estequiométrico está igual a la reacción, ¿no es cierto? Sí. Entonces tengo por este lado 20, y por este lado tengo más 25 dividido por 2. 12,6. Aquí tengo como reactivo limitante el oxígeno, ¿sí? De acuerdo a lo que ahí aparece. ¿Me van siguiendo, no? Sí, no. profe. Ya, Sí, ya. Ok, partimos entonces que el reactivo limitante del oxígeno y debiésemos hacer toda esta reacción química con el oxígeno, dado que es el reactivo limitante. Lo extraño es que cuando tenemos una cámara de combustión, lo que siempre va a estar en exceso es el oxígeno. Entonces aquí tenemos algo que es totalmente distinto a lo normal. Y dice que el oxígeno es el que está en déficit. Entonces aquí vamos a manipular esto porque si no podemos llegar a un conflicto de calor. Entonces vamos a manipular el metano. Sí, el metano lo vamos a dejar en 10 para que veamos que el exceso está en oxígeno. Entonces vamos a modificar aquí en los datos. En los datos vamos a modificar eso, si no nos va a dar cualquier cosa. Aquí estamos forzando, porque nos dimos cuenta que el reactivo limitante es el oxígeno, debiese ser el metano, el reactivo limitante, el combustible es el reactivo limitante, y por eso ahí el valor que pusimos corregido es 10. Eso se lo voy a entregar corregido acá, entonces voy a poner a razón de 10, ¿vale? Y se alimentan 120. Ese es lo que vamos a corregir para que no tengamos conflicto después con el cálculo. Ok, entonces, haciendo esa corrección, la conclusión a la que llegamos es que el, el reactivo limitante es el metano. A razón de que el metano necesito 10, perdón, necesito 10 y de oxígeno tengo 12, o sea, tengo más oxígeno que metano. Por esa razón es que sé que el reactivo limitante es el metano, porque hay menos metano.
¿Cómo llegué a esa conclusión? Dividiendo por sus coeficientes estequiométricos. Para eso tengo que ocupar esta ecuación que está acá. Entonces, un metano sería 10 partido por 1, y luego la cantidad que tengo de oxígeno, que en este caso es 25,5, según lo calculado de acá, y a eso lo debo dividir además por el coeficiente estequiométrico, que es 2, es 12,6. Entonces, 12,6, como es mayor que 10, conclusión, reactivo limitante es el metano. Ahora, hecho ese análisis, puedo inmediatamente calcular cuánto es el sigma R. Entonces, en este caso tendría más. Vamos a calcular los moles de entrada, perdón, el R. Vamos a calcular el R de esta ecuación. Esta ecuación le vamos a bautizar como ecuación 1. Ecuación 1. El XRL es datos, vale 0,7. El sigma R es dato. ¿De quién? Del oxígeno. Perdón, del metano, porque es el reactivo limitante que acabamos de descubrir acá. El reactivo limitante es el oxígeno, el metano. Por lo tanto, tenemos que ocupar el sigma R del metano y los moles de entrada del metano. Y de esa manera podemos obtener el valor de R. Entonces ponemos aquí cálculo de R. ¿Cómo vamos con el R? El R sería también medido en mol hora. Mol hora va a estar dado por, si me van siguiendo en la ecuación, en esta ecuación, va a quedar el 0,7 multiplicado por los moles de entrada del metano. En este caso sería el 1. Ese es. Y eso dividido por el sigma R del metano, que es 1. Si vemos aquí, es menos R. Entonces menos por menos queda más. Ahí nos quedaría despejado el sigma R. En este caso el R. Sería 7. 7 y ya puse mol hora. Espero que me hayan seguido en cómo obtuve ese valor de 7. Lo que hice fue despejar de esta ecuación. El 0,7, el sigma R, perdón, el XRL es el porcentaje de conversión, 0,7, va a ser igual al sigma R de ¿quién? El reactivo limitante. Y el reactivo limitante es el metano. Como es reactante, es menos R1. Entonces, como hay un signo menos, menos por menos da más R. Y eso está dividido por los moles de entrada del metano, que aquí dijimos que hay un error, así que sería la mitad de eso, en este caso serían 10, el valor sería 10. Entonces, claro, si yo despejo esta expresión, me queda que R es igual a 7 mol hora. ¿Vale? Hasta ahí tenemos entonces el R y con eso ya muy contentos porque podemos calcular balance de masa. 4 balance de masa. Y vamos entonces con los balances de masa. Balances de masa. Aquí hay que hacer balance de masa para todos los componentes, así que hacemos balance para el componente 1. Y en este caso sería, tenemos que ir mirando el reactor para hacer el balance. Entonces aquí voy a hacer una lista para poder ir mejor y estar viendo el diagrama si no me puedo equivocar. Ahí está. Entonces ahí estoy por acá. Ahí sí. Lo posiciono acá, lo bajo. Ahí lo veo. Ahí lo vemos perfecto. Y ahora puedo hacer el balance acá abajo. Listo. Balance al 1. Entonces el balance al 1 sería, recuerden que el algoritmo de balance es mole de salida más es igual a sigma R, es igual a mole de entrada más sigma R. Lo voy a anotar acá entonces, para que no se pierda, mole de salida igual a mole de entrada más el sigma R. Sigma R. El sigma R me parece que también lo tenemos por aquí. Ahí está el sigma R para ir mirándolo y haciendo el balance más sencillo, más fácil, ¿vale? Está soplado ahí en la parte superior derecha. Entonces, ahora sí partimos con el balance del componente 1. ¿Por dónde sale el componente 1? Sale por la corriente 3. ¿Hay más salida? No, es la única que hay. Signo igual. ¿Por dónde entra? Entra por la 1. Dado que entra solamente el componente 1, me atrevo inmediatamente a poner N1. Copio el sigma R, que en este caso es menos R.
Esa sería la ecuación 2. Vamos con el balance al componente 2. ¿Por dónde sale el 2? Sale por la corriente 3. Y va a ser igual por dónde entra el 2. El 2 entra por la corriente 2. Miro el sigma R y dice que es menos 2R. Y eso es la ecuación 3. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Daría positivo, ¿no? ¿Cómo? Da positivo el menos 2R. Ah, no, es más, sí. Más, está bien, profe, gracias. Ok, vale. Vamos al componente 3 entonces. El componente 3 corresponde al nitrógeno. El nitrógeno sale y el mismo nitrógeno que entra por la corriente 2 y no forma parte de la ecuación química, la reacción química. Así que entrada igual salida. Eso es lo que pasa con el nitrógeno. Vamos con el componente 4. Componente 4 sería el 4 en la salida. La única salida que hay es la 3, por eso es N43. Y ahora el componente 4, ¿por dónde entra? No hay. Así que buena noticia, sería 0. 0. Miro el componente 4 en la nomenclatura, en la parte superior derecha, y dice que es más 2R. Y eso lo copio. Más 2R. Ahí estamos. Y ahora voy con la ecuación número 6. Ecuación 6. Y el balance del componente 5 y final. No hay más balances. ¿Por dónde sale el 5? Por la corriente 3. No hay otra salida. ¿Por dónde entra? No hay entrada de componente 5, que es el dióxido de carbono. Y si miro la nomenclatura, perdón, sí, la nomenclatura, ahí dice más R. Entonces copio y pongo más R. Entonces ahora lo que me queda es usar los datos que había utilizado anteriormente. Entonces aquí lo que puedo hacer es de ecuación SUI, voy a ir obteniendo cada uno de los valores. Entonces, aquí voy a obtener, por ejemplo, el N13. N13 va a ser igual a N1, N1 que está acá arriba, que vale 10, y según eso dice N1 menos R. N1 menos R, y el R, lo habíamos calculado por acá, es 7. Ahí está el valor, menos 1 acá. Ahora avanzo con lo mismo, aquí lo voy a hacer un poquito mejor para que nos quede más a la vista. A ver. Ahí sí. Ya. Entonces. Y este lo voy a correr, centrar hacia acá. Ahí está. Y ahora voy con el N23. El N23 va a ser igual a, según lo que aparece ahí, N22. El N22 lo teníamos. N22 es este, 25. Es N22 menos 2 veces R. Menos 2 veces R. Ahí tenemos ese valor. Ahora vamos con el N33. Y ese dato, o sea, es igual al que habíamos calculado anteriormente, por diferencia que alguien preguntó del 94,8. Ahí está. N33 es igual a N32. Vamos con el componente 4 en la salida. Perdón, componente 4. N43 va a ser igual a 2 veces R. 2 veces R. Y el último, que sería el N53, va a ser igual a una R. Una R. Ahí estamos. Ahí estamos con los balances completitos. Y lo que podemos hacer es inmediatamente incorporar lo que está en la entrada y lo que está en la salida. Entonces, para eso nos podemos organizar aquí con la matriz de flujo. Matriz de flujos. Matriz de flujo. Y vamos a ocupar los mismos. Entonces, si son los mismos, entonces, aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y las corrientes va a ser la corriente. Voy a subir, voy a bajar uno más. La corriente 1, que está en la entrada, la corriente 2, que está en la entrada, la corriente 3, que está en la salida.
Entonces, que quede súper claro que aquí está las corrientes de entrada, en la entrada, y aquí está la salida. Salida. Va a ser vital para poder hacer el balance de energía. Entonces, el componente, en la corriente 1, si vamos al diagrama de proceso, solamente entra componente 1. No hay nada más que eso. Entonces aquí puedo forzar a poner 0, 0, 0. En la corriente 2, algo parecido nos pasa. En la 2 tengo 2 y 3. En la corriente 2 tengo 2 y 3. O sea, aquí 0, 2 y 3, 0, 0. Y en la 3 salen todos. Entonces, en la 3 sé que son todos estos. Ahí los copio. Ahí tendríamos los 3. En la corriente 2, el N22, lo teníamos más arriba por acá. N22, ahí está calculado. Y el N20, el que sigue, el N32, sería eso. Recordemos que este nos tienen que sumar el valor. Ah, pero tiene que ser este. Ahí. 120, está cuadrando. Y el que entramos, que se supone que corregimos, que es 10. Entrada 10. Ahí estamos. Entonces tenemos moles en la entrada, moles en la salida, listos para poder trabajar con el balance de masa. ¿En qué parte vamos del ejercicio? En esta parte. Calculamos los moles de salida, calculamos los moles de entrada. Lo que nos queda ahora es calcular los delta H, que vendrían siendo la entalpía de la salida y la entalpía de la entrada. También tenemos que calcular el delta H de reacción. El R ya lo tenemos calculado. Podemos pasar primero al cálculo del delta H, que es más fácil. Después pasamos al cálculo de las entalpías que tenemos acá. Entonces vamos aquí a hacer un espacio, insertar un par de filas para poder desarrollar la parte del 5, cálculo de delta H de reacción. Eso vamos a calcular ahora. Entonces, el delta H, hay que recordar, de reacción, y este está a 25, no está a otra temperatura, a 25, es igual, y ahí tengo que ver la reacción química. Recuerden que es producto menos reactante, entonces va a ser igual al delta H del CO2, va a ser igual al delta H de H del CO2, más delta H producto menos delta H reactante, eso es. El sigma del agua es 2, entonces sería más 2 veces el delta H del agua, más 2 veces el delta H del agua. Esos son los que ya nosotros transformamos en las unidades de medida, así que va a ser relativamente fácil obtener ese valor, H2O. Y ahora le resto los reactantes. El delta H de la reacción va a ser delta H producto menos delta H reactante. De los productos ya tomé el delta H del CO2 por 1, más 2 veces el delta H de formación del agua. Y ahora le resto los reactantes, menos el delta H del metano, menos el delta H del metano, CH4, y menos el delta H del O2, a pesar de que sabemos que ese es 0, porque es una molécula. Entonces, esa vendría siendo la ecuación, una ecuación rápida, sencilla, que la vamos a poder calcular inmediatamente, porque tenemos todos los valores ya transformados en sus unidades. Y podemos calcular el delta H de formación de la última colita del balance. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, siguiendo la fórmula, dice delta H en CO2. Me voy a buscar los datos, delta H en CO2. Ahí está, delta H en CO2. ¿Vale? Luego dice más 2 veces el delta H del agua. Entonces sería más 2 veces el delta H del agua. Y el delta H del agua está acá arriba. Ahí estaría. Y luego menos el delta H del metano. Delta H del metano. No le voy a restar el del oxígeno porque es 0, por eso ni siquiera lo consideré. Y el valor sería 800,232 kilojoules en mol. Ahí estaríamos con el valor final
calculado ya. Ese valor de dónde se va a utilizar, no perdí la visión de conjunto, aquí. Repito nuevamente, ya tenemos el NS, tenemos el NE, que son los moles de entrada, los moles de salida, tenemos el R, que es 7, y el delta HR es el que acabamos de calcular. Voy a dejar igual para que se vea que corresponde al mismo concepto. El delta HR. El delta H reacción a 25. Entonces, ¿cuál es la incógnita que nos queda por el momento? Nos queda calcular las entalpías a la salida y las entalpías en la entrada. Hago el delta entre las dos y finalmente obtengo el resultado. Ese es el trabajo más tedioso porque ahora hay que calcular las entalpías. Entonces las entalpías se calculan, recuerden, como CP delta T, lo que vimos en la parte teórica. Pero ahora hay que hacer la realidad. El CP hay que recordar que es igual a más BT más CT cuadrado más DT cubo más ET a la cuarta, donde la integral de eso va a ser AT BT cuadrado CT cubo tercios DT a la cuarta y ET a la quinta. Eso lo vimos en la clase anterior, así que deberá resultar sencillo el concepto porque ya lo repasamos, ahora simplemente vamos a utilizarlo nuevamente para calcular los CP delta T. Entonces, vamos a trabajar el algoritmo completo, lo vamos a integrar para el primero, para el primer elemento, para el primer compuesto, perdón, y luego lo copiamos para el resto, porque si no se nos va a hacer muy complejo hacerlo. Entonces aquí una triquiñuela que en realidad se las sugiero es poner T1, T2 y después vamos modificando el valor a discreción y nos permite ir calculando distintamente distintos valores de temperatura y luego notamos los valores como números nomás y no como ecuación. Bueno, ahí lo vamos a ver cuál es la triquiñuela. Aquí recordar que esto está en Joule. Entonces, la primera entalpía que vamos a calcular, la entalpía a la salida. ¿Por qué? Porque ya tenemos los moles de salida, nos falta calcular la entalpía a la salida. Por eso lo vamos a hacer a la salida. Y la entalpía a la salida es la relación que existe entre 25, que es la temperatura de referencia, y 190, que es la temperatura de referencia. Perdón, la temperatura a la que queremos llegar. Entonces, vamos a definir nuestra temperatura de referencia para resolver este ejercicio. Temperatura de referencia va a estar dada en 25 grados, estado gaseoso de todos los compuestos, a la presión de 1 atm, que es lo que vamos a suponer. Entonces, como ya definimos la temperatura de referencia 25, si quiero calcular la entalpía de la salida, va a ser de 25 a 190. Si quiero calcular la temperatura, la entalpía en la entrada, va a ser de 25 a 80. Y aquí, la buena noticia es que va a ser de 25 a 25, y esto nos va a dar 0. Así que esa parte ni siquiera la vamos a ocupar porque va a dar 0 por la diferencia entre las dos, porque la temperatura que nos dimos de referencia era 25. Fue suerte. Ok, vamos entonces a calcular entalpía a la salida de la temperatura de referencia, que es 25, a la temperatura que hay que llegar, que es 190. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces T1 es 25 y a la que hay que llegar es 190. Si uno se va a la tablita, fíjense ahí dice Joule, Mol, Kelvin. Por lo tanto, no puedo trabajar con estas temperaturas como están, sino que tengo que ocupar más 273. Ahí está. Y aquí también, más 273, más 273. El valor final, ahí está. Ahí estamos. Esas serían temperaturas en Kelvin. Temperatura en Kelvin. Está. Y ahora sí comenzamos a calcular el CP en DT. O sea, entalpía a la salida. Entonces, la entalpía a la salida sería integrando el primero por el T, por el delta T. Y el delta T sería T2, lo voy a fijar en la celda, y fijo la celda,
menos el T1. Y fijo nuevamente la celda. Y ahí cierro. Ahí estoy integrando, la integral de A es AT. Por eso puse A delta T, la diferencia entre T2 menos T1. Le debo sumar, esto ya lo vimos en la clase anterior, el segundo dividido por 2. Dividido por 2. Lo multiplico por la T2. Debo fijar esta celda para que funcione. Fijo la celda, lo elevo al cuadrado y le resto la segunda. También la tengo que fijar y la elevo al cuadrado. Y ahí ya voy en el segundo término. De hecho, me lo está marcando ahí, voy en el verde. Sigo sumando. Ahora voy con el término tercero, que es la letra C. Como ya partí con el 2, ahora dividido por 3. Un tercio. Lo debo multiplicar por la temperatura elevado al cubo. Ah, pero antes debo fijar la celda. Voy acá, fijo la celda, fijar la celda. Y ahora sí lo elevo al cubo y le resto el de arriba. También debo fijar la celda y lo elevo al cubo. Luego tengo que sumar. Voy en la D. Lo tengo que dividir por 4. Lo multiplico por la temperatura, la 2, que la tengo que fijar y la tengo que elevar a 4. Debo restar la de arriba, que la tengo que fijar con F4, y la elevo a la cuarta. Y me queda el último término, que sería el E, que lo debo dividir por 5 y lo multiplico por la temperatura, que la voy a fijar, la elevo a la quinta, menos la de arriba, que la debo fijar con F4 y la elevo a la quinta. Y ahí cierro paréntesis. Siempre es bueno revisar antes de hacer el enter. Entonces veo que existe una lógica de lo que es la mnemotecnia. Partemos con la C68, todos en la columna 68. Entonces todo lo que corresponde a las constantes tiene que ir en la fila 68. Entonces ahí en las filas partimos desde la C hasta la G, y eso lo puedo ir revisando. Tengo el C, luego viene el D, D68, E68, F, G, estamos bien, por lo menos lo que son los componentes del metano. Y luego las temperaturas, siempre 65 menos 64. Y estamos en la I, así que está impecable. I, 64, 65, 65, 64, 65, estamos bien. Y ahora hay que fijarse en las que estén fijas las celdas. Y están todas fijadas, y el número es el mismo, así que no deberíamos tener problema. Ahí estamos. Ese valor corresponde a Joule, pero nosotros tenemos que trabajar con kilojoule. Así que inmediatamente al lado hacemos la transformación. Habría que dividir nomás, dividir por 1000. Y ahí nos dan kilojoule. Entonces, SCP, CP, CP, TT, está en kilojoule. Kilojoule mol. Y ahora lo único que hace uno es bajar y obtiene los valores. Ahí tendríamos todos los valores en la salida. Entonces, estos valores que están acá son los que van en la salida. Entonces, en la salida lo que yo hago es copiar estos valores y los pongo a la salida, aquí. Y aquí, copiar especial. Para no hacer todo lo anterior de nuevo, pongo valores y ahí están los valores copiados. Entonces, en este caso sería ahí. Entonces pongo entalpía a la salida, serían todos esos valores. Me corrí un poco, en realidad bastante, porque estos siguen estando en la salida. Ahí sí. Ahí me calza cada uno, el 1 que es metano, el 2 que es oxígeno, ahí están todos. Ahí no hay ninguno que falte. Entonces aquí sí yo mejor pongo entalpías. Entalpía, salida. Aunque es redundante porque ya sabemos que todo esto que está aquí es salida. Todo lo que ahí aparece. Ahí está, salida. Tenemos una única salida, así que por ese lado no hay conflicto. Ahora nos faltaría hacer el mismo trabajo con la entrada. Y la suerte
es que no lo vamos a hacer con todas las entradas. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular la entalpía solamente la corriente 1, porque la entalpía, dado que nuestro estado de referencia es 25, la diferencia, el delta T entre 25 menos 25 nos va a dar 0, se nos va a anular esta entalpía de la entrada. Así que solamente nos queda por calcular la entalpía en la corriente 1, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ocupamos esto, que ya lo habíamos hecho, y en la 1 sería de 25, que es la temperatura de referencia, a 80. Entonces el T1 lo mantengo, y aquí lo único que cambio es la temperatura de salida, que es 80, no es 190, 80. Ahí estaría. Y aquí tomo solamente los valores que necesito, en este caso en la entrada, es solamente el metano me sirve, la del metano, que esa es la que voy a ocupar. Entonces, del metano es 2.03, esa es la del metano. Entonces aquí tengo que ingeniármelas para poder movilizarme. Quizá este no fue buena idea haberlo hecho ahí, pero necesito agregar aquí una fila que deja ver arriba, me deja la escoba. Entonces me voy a mover nomás, me voy a mover hacia el lado para abrir espacio y poner la entalpía. Entonces esta sería la entalpía en la entrada. Y la entalpía en la entrada es el valor que está acá, que es del metano, el valor del metano, 2.03. Copiar, me voy acá, y ahí estaría pegado especial, valor, y ahí me queda el valor, copiadito. Ya, y ahora, ¿cómo calculo entonces? Recordando, vámonos a la ecuación inicial. Decíamos, va a ser los moles de salida por la entalpía de salida, menos los moles de entrada, por la entalpía de entrada, más el R delta HR. Eso es lo que vamos a hacer ahora entonces para calcular el Q. Y el Q lo vamos a hacer entonces inmediatamente acá abajo. Vamos a borrar este 120 para que no nos perturbe. El Q, vamos a copiar la fórmula mejor para no perdernos. Esta es la ecuación. Copiar. Y para que veamos qué estamos haciendo. Aquí lo voy a copiar. Pegar. Ya, entonces ahora sí. Q va a ser igual a. Q va a ser igual. Espacio. Ahí sí. Va a ser igual a moles de salida. Me voy a los moles de salida. Aquí está la salida. ¿Cuáles son los moles? Los que están en la columna 3. Ay, ¿por qué estamos en la columna 3? Porque lo ven de gran proceso. En la columna 3 están todos los moles a la salida. Entonces, por eso es que me estoy viendo la matriz de flujo en la columna 3. Ahí tengo el mole de salida del metano y lo multiplico por su entalpía en la salida. Luego tengo que sumar los moles de el oxígeno multiplicado por su entalpía, más los moles de otro componente por su entalpía, más los moles del agua multiplicado por su entalpía, más los moles del dióxido de carbono multiplicado por su entalpía. Hasta ahí lo que hicimos fue esta parte de acá, moles de salida por delta H de salida, por la entalpía de salida. Eso fue lo que hicimos hasta ahí. Ahora tenemos que restarle las entalpías en la entrada. Y la entalpía en la entrada sería una sola. Sería los moles en la entrada multiplicado por la entalpía de la entrada. Y creo que estaría de más, ¿no? Como no es sumatoria de nada, podríamos perfectamente dejarla así. Sería menos la entalpía de los moles de entrada por la... O sea, menos los moles de entrada por la entalpía de entrada. Ahí está. Eso lo podemos ver claramente aquí. Estamos haciendo ahora la entalpía de la corriente 1 por los moles de la corriente 1, que son los moles de metano. Eso fue lo que hicimos. Y ahora, según la ecuación, lo que tendríamos que agregar es más el R, y el R que habíamos calculado por ahí, que era 7, aquí R, ahí está el R, multiplicado por el delta H, que lo hicimos, aquí está el delta H, ese es el delta H. Y entonces el valor calculado sería 4.766 joules. O podríamos decir, los valores están en kilojoules. Ah, no son kilojoules. Ahí está.
Ese es el calor retirado, o el calor generado. Y esto estaría kilojoule, mol. Ahí estaríamos como dato final. Y kilojoule mol, no sería kilojoule mol, porque ya lo multiplicamos por los moles, así que no puede ser kilojoule mol. Sería kilojoule a la hora, porque son flujos, kilojoule a la hora. Y ahí tendríamos entonces el final del ejercicio, considerando todo lo que habíamos visto en la parte práctica, o sea, perdón, en la parte teórica.